Hola, buenos días. Lo primero de todo, gracias por venir a asistir a esta charla. Como han dicho, mi nombre es Juan Luis Hidalgo, soy Senior Architect de Workshop. Somos sponsor de este evento y tenemos ahí un stand por si queréis pasaros a hacernos una visita. Y hoy vengo a contaros un poco la experiencia replicando bases de datos operacionales. ¿Vale? Esta es la agenda que he preparado hoy para que hablemos un poco de cómo hacer el reporting operacional usando Kafka Connect. Lo primero es un poco entender qué es esto del reporting operacional, ¿no? Cuáles son los objetivos de este reporting. Luego veremos los desafíos que tenemos cuando intentamos realizar este reporting y cuáles son las ventajas de hacer este reporting desde réplicas de estas bases de datos en lugar desde la propia base de datos de producción. Luego veremos cómo podemos replicar estas bases de datos de una forma simple y veremos el conjunto de tecnologías que vamos a usar, Apache Kafka, Kafka Connect. Ahí iremos un poco más al detalle, ¿no? Porque es la pieza fundamental y clave para poder realizar esta replicación. Y veremos los conectores que podemos usar dentro del catálogo que hay para poder conseguir nuestro objetivo y las dos soluciones, ¿no? que vamos a plantear. Por último, la idea, ¿no? es hacer una demo para que veáis en tiempo real cómo de una manera sencilla podemos llevar esto a cabo. Bueno, ¿qué es el reporting operacional? El reporting operacional es una forma de ver cómo va nuestra organización para poder realizar un análisis de datos. ¿Cuáles son los principales objetivos? Pues monitorear el rendimiento de la organización, ver cómo va nuestro negocio. Si no tenemos visibilidad sobre los datos, realmente no sabemos cómo va el negocio. No sabemos si estamos vendiendo más, si estamos vendiendo menos, si tenemos stock, si no lo tenemos, qué productos se venden más, en qué fase del año, etcétera, ¿no? Como bien decía, pues claro, en base a estos datos, haciendo este reporting operacional, vamos a poder tomar decisiones de una manera informada, que tengan repercusión en nuestro negocio. Además, podemos identificar pues, problemas, ¿no? Tenemos un problema de stock, tenemos un problema de rendimiento en esta área específica y oportunidades, ¿no? Pues mira, durante el verano pues, se venden más los helados. Pues nada, vamos a comprar más helados para venderlos. Y, por supuesto, es una manera de medir el progreso, porque si tenemos visibilidad sobre estos datos, podemos saber cómo vamos creciendo en el caso de que lo hagamos, ¿no? Dentro de nuestra organización. Aparte de estos objetivos, pues lógicamente siempre está todo este tema de auditoría, ¿no? Queremos tener los datos disponibles por si en cualquier momento pues viene alguien y nos solicita, bueno, vamos a saber un poco qué información tenéis, ¿no? ¿Qué información tenéis de vuestros clientes, etcétera? Bueno, ¿cuáles son los desafíos al realizar el reporting operacional? Lógicamente, al realizar este reporting podemos impactar el rendimiento, ¿no? Supongamos que estamos haciendo este reporting, estamos lanzando esas queries, estamos creando esos reporting tan bonitos que al final lanzan queries contra la base de datos de producción. Lógicamente, estamos usando una base de datos que también le está dando servicio a una aplicación, por lo cual vamos a impactar en el rendimiento, ¿no? Otro de los desafíos es la consistencia de datos y la seguridad. ¿Por qué? Porque podríamos estar accediendo a datos de transacciones que no han sido terminadas y la seguridad, al final, a un analista o a una persona que no es la que debe, le estamos dando acceso, ¿no? a estos datos en producción. Además, estamos perdiendo la posibilidad pues, de enmascarar ciertos datos que no queremos que no son necesarios para hacer este análisis. También, como decía, la complejidad de las consultas que hagamos va a impactar en esta base de datos de producción. Esta base de datos no está optimizada para realizar consultas, no tiene los índices que quizás necesitan nuestros reportes y, lógicamente, no es escalable. No es escalable porque escalará en función de la aplicación que estemos usando, no en función del reporting que hagamos. También otro de los desafíos es la disponibilidad, ¿no? Porque si yo quiero realizar un reporting porque es final de año, si ese reporting es muy agresivo, podría afectar a la aplicación que están dando en producción o incluso peor, ¿no? Podría necesitar una ventana para poder lanzar este reporting y dejar sin servicio, ¿no? No es lo que queremos. Y además, si quiero hacer un mantenimiento, un despliegue en la aplicación, pues probablemente no tenga accesible ese reporting, ¿no? Y además,
si tenemos diferentes microservicios, pues cada uno podrían tener diferentes tipos de base de datos. Al final, si queremos hacer tipos de análisis que vayan cross-product, nos va a ser mucho más costoso. Estamos hablando de diferentes tecnologías. Tendríamos ya que introducir el concepto de virtualización de datos o algo más complejo que a lo mejor para nuestro caso de uso y nuestra pequeña pyme no nos interesa. Bueno, ¿cuál es la alternativa para poder salvar todos estos desafíos? Pues realizar el reporting operacional desde réplica de la base de datos y además en una tecnología común. ¿Cuáles son las ventajas que obtendríamos con esto? Lo primero, una mejora en el rendimiento. Esa base de datos réplica donde vamos a hacer el análisis operacional está perfectamente optimizada para su uso. Tiene un objetivo común, que en este caso es servir al reporting. Igualmente, pues tendríamos consistencia y disponibilidad. Tendríamos también seguridad. Podemos tener un grupo de usuarios específicos que son los que van a acceder a estos datos y no tenemos que estar compartiendo claves de producción ni nada de eso. Lógicamente, las consultas serían más simples porque si estamos hablando de una tecnología común, pues si tenemos toda una misma base de datos, va a ser todo bastante más simple a la hora de realizar queries y además esas tablas pueden estar optimizadas con índices, por los cuales las consultas pues, van a ser mucho más eficientes. Y además es mucho más escalable. Además, al tener una tecnología común, el mantenimiento está centralizado. No necesito expertos de diferentes tecnologías de base de datos. Además, tendría una disponibilidad continua de los datos porque realmente no me impacta lo que esté ocurriendo en la base de datos de producción. Si hay cualquier tipo de actualización o lo que sea, yo siempre puedo acceder a esta réplica y poder correr mi reporting sin importarme lo que está ocurriendo. Y tendría todos los datos pues, integrados y consolidados en una única tecnología. Además, a la hora de tener una tecnología común, voy a poder reducir costes, voy a poder plantear mejor cómo escalar mi base de datos. Al final voy a ser más flexible. Bueno, ahora la pregunta del millón es ¿cómo puedo replicar bases de datos de una forma simple, sin ser el mejor DBA de la historia, de una manera sencilla? Pues mira, puedes usar, por ejemplo, Apache Kafka. Apache Kafka en conjunción con otras tecnologías que vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué es Apache Kafka? Apache Kafka es una plataforma distribuida de datos capaz de manejar grandes volúmenes de datos y que es resiliente, ¿no? Y eficiente. Vamos a ver los conceptos principales muy por encima de lo que es Kafka. El concepto básico, la unidad básica, sería el record, el registro, que contiene una clave, una marca de tiempo y tiene un offset, una posición dentro de un topic. ¿Qué es un topic? Pues un topic es solamente una colección de registros. Podríamos entender que es un log de datos, donde siempre vamos añadiendo datos al final. Es inmutable. Tengo un registro de todo lo que ha ido ocurriendo. Cada evento que se lanza, pues se va almacenando en el topic. Un concepto súper importante es que estos topics están particionados. Y es de la forma en la que Kafka ofrece el paralelismo. ¿Vale? Además, bueno, estas particiones, aparte de particiones, puedo tener réplicas, que es lo que me hace que sea resiliente, porque se replica entre los diferentes brokers que tiene Kafka. Un concepto muy importante también son los esquemas. Al final, lo que yo estoy almacenando es un mensaje dentro de un topic. Si no tengo un esquema, puedo tener problemas. No tengo un contrato en el cual los productores y los consumidores de datos puedan usar, ¿no? Por eso es muy importante un esquema que me va a definir la estructura de estos registros que almaceno. Otro concepto es el retention. ¿Cuánto tiempo voy a tener los datos en Kafka? Porque hay veces que necesito moverme al principio de un topic para reprocesar, porque ahora tengo una nueva lógica en mi aplicación. Es importante saber cuánta retención tengo en estos topics. Bueno, ¿cómo se manejan los eventos en los servidores de Kafka? Pues como decía, los registros se almacenan en topics, están divididos entre particiones y se replican en los brokers. Se replican en los brokers que vamos a tener en el clúster. Cada uno de los registros pues tendrá una clave, una marca de tiempo y una posición dentro de cada una de las particiones del topic. Podemos poner como ejemplo el que hay aquí. Imaginaros que tenemos un topic que va a ir almacenando registros de clics.
La clave, por ejemplo, podría ser el user ID, ¿no?, que ha pulsado ese clic. De esa manera podría particionar por ese user ID y me aseguraría de que todos los eventos de ese usuario van a la misma partición. Y además podría poner un timestamp que podría ser pues cuando el usuario ha clicado, ¿no? Ha clicado en ese, ha hecho ese clic. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más al detalle en lo que es Kafka Connect, que al final, como decía, es la herramienta que vamos a usar para conseguir esta replicación de datos. Bueno, ¿qué es esto de Kafka Connect? Pues Kafka Connect es un framework que nos facilita mover los datos de aplicaciones terceras o de sitios terceros hacia Kafka y desde Kafka hacia sitios terceros. Este framework es bastante sencillo porque al final con JSON soy capaz de definir conectores. Es totalmente plugable, por lo cual yo voy a tener la capacidad de definir conectores para conectarme a diferentes tecnologías. Hay un gran catálogo ya desarrollado, pero si yo tuviera la necesidad de hacer uno por mí mismo, podría hacerlo. Esto es un ejemplo de conectores. Tenemos, como decía, los conectores source y los syn. Los source básicamente cogen la información de fuera de Kafka y la almacenan en Kafka. Y los syn van a coger la información que hay en Kafka y la van a poner en una tercera parte, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de conectores. Pues tenemos JDBC Source, que luego veremos más adelante. Tenemos conectores para conectarnos a Mongo, a Cassandra, y eso lo que va a hacer es coger información de esta aplicación y meterlo en Kafka. Y tenemos syn connectors. Estos syn connectors lo que van a hacer es, van a coger información que yo tenga en Kafka y la van a almacenar en esta tercera aplicación, ¿no? Por ejemplo, tenemos ejemplos ahí de HDFS, donde puedo almacenar los eventos como ficheros dentro de HDFS, o puedo meter registros en Cassandra o ficheros en S3. Esto es un poco la visión de cómo funciona Kafka Connect internamente, pero solamente unas pinceladas, ¿vale? Al final, para que os quedéis con los conceptos, dentro de Kafka Connect tengo el connector, que es donde yo voy a definir la configuración. Veremos adelante un ejemplo. Simplemente es un JSON, no es más que eso. Dentro de Kafka Connect también tenemos los workers. Esos workers van a coger esta configuración y se la van a pasar a las tareas. Estas tareas son las que realmente hacen el trabajo, ¿vale? Kafka Connect es escalable de una manera horizontal. Es decir, yo añadiendo más nodos a mi clúster de Kafka Connect, lo que voy a tener es la capacidad de tener más workers y más tasks. Aparte, cuando yo defino un conector, puedo indicarle el número de tareas, ¿vale? Os pondré luego también un ejemplo para que veáis cómo podemos aprovechar esto cuando estamos replicando bases de datos. Bueno, este es un concepto bastante importante que son las transformaciones de mensaje, los Single Message Transforms. ¿Qué es esto de los Single Message Transforms? Hemos estado hablando que lo que vamos a hacer es cogemos información de fuera de Kafka con un conector source, lo metemos en Kafka y de Kafka con un syn connector lo metemos en otra aplicación. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si yo dentro de ese flujo quiero hacer algún tipo de transformación? Si quiero enmascarar, no sé, la tarjeta de crédito de una persona o el PIN o lo que sea, o quiero excluir ciertos datos, o quiero hacer una pequeña lógica en la cual borrados de la base de datos se me conviertan en borrados lógicos en el otro sitio. Pues para eso tengo los Single Message Transform. También en los conectores que veremos habrá un par de ejemplos para que veáis cómo se usa, porque la verdad es que son muy sencillos. Lo único que coge es un registro, lo convierte y sale un registro de salida. También se puede usar como manera de filtro, ¿vale? Y para incluso enrutar registros a diferentes topics. Bueno, este otro concepto que también quiero que os suene, lo voy a dar muy por encima, que es la cola de mensaje entregado. Por defecto, Kafka Connect, los conectores, siempre van a intentar procesar todo lo que yo tenga en el topic y si encuentran un problema, van a fallar, se van a quedar ahí parados. Imaginaros que tengo un registro envenenado que no cumple una constraint de la base de datos. El conector va a quedar ahí fallando y va a decir, mira, este campo viene nulo, fallo al insertar. ¿Qué puedo hacer para eso? Por defecto, como digo, fallaría. Tendría yo que mover el offset y decir, no, mira, tú no vas por aquí, va ahora por aquí. ¿Qué pasa? Al hacer ese movimiento, lógicamente, estoy perdiendo datos. ¿Qué es lo que nos ofrece Kafka Connect? Pues esta Dead Letter Queue Messages, la cola de mensajes no entregados, que puedo yo configurar y tendría ahí esos mensajes que están envenenados, irían cayendo ahí
Y luego, pues, puedo o hacer un retry si ha fallado por algo que se puede recuperar, pero si no, pues al final lo que tengo que hacer es analizar esos registros que tengo en el topic, pues por qué están ahí. Esto también, a alto nivel, esquema registry. Hemos hablado de que es importante los esquemas, porque nos van a definir cuál es la estructura de los registros que guardamos. ¿Eso cómo se maneja? Pues a través de esquemas registry. Los productores van a registrar esquemas dentro de este esquema registry y los consumidores los van a coger para validar, ¿vale? Para validar el contenido. Si yo hago un cambio que no es compatible hacia atrás, tendré problemas con el esquema y no podré ni siquiera llegar a producir ese mensaje, ¿vale? Porque estamos hablando que al final lo que va son ficheros JSON, bytes, es lo que va dentro de Kafka, ¿no? Veremos en el conector también como es muy sencillo. Por ejemplo, el formato Abro se integra muy fácilmente con el esquema registry, ¿vale? El esquema registry es de Confluent y es libre, podéis usarlo si queréis. Bueno, ahora vamos a ver de todos estos conectores que he ido contando, etcétera, ¿qué conectores podría usar para replicar bases de datos? Bueno, voy a definir esta replicación en dos pasos. Por un lado, lo primero sería probablemente hacer una carga inicial, es decir, voy a hacer la primera carga para realizar la réplica y luego vamos a mantener esos datos en sincronía, esas dos bases de datos en sincronía. Pues esta primera solución que vamos a ver sería para cómo podemos hacer esa carga inicial. Pues mira, puedo usar el JDBC Sort Connector, que al final es un conector en el que yo defino una query a una tabla y se va a traer todos los registros que cumplan esa query. Hay dos modos ahora lo veremos, hay dos modos de configurarlo, que sería el incremental y el bool. ¿Y qué otro conector puedo usar? El Sync Connector. Este JDBC Sync Connector lo que va a hacer es que va a coger los registros que yo tenga en Kafka y va a almacenar en la base de datos. ¿Cuáles son las características del Sort Connector? Pues permite integrar bases de datos relacionales con Apache Kafka. Simplemente defino la conexión JDBC y voy a ser capaz de traer datos desde esa base de datos hacia Kafka. Tiene una configuración flexible porque yo puedo definir queries y a lo mejor estoy solamente interesado en los datos desde cierta fecha o de cierto tipo. Soy capaz de configurarlo y obtener solamente los datos que yo necesito. Y como decía, tiene dos modos, incremental y bulk. El bulk básicamente va a hacer un select asterisco, se lo va a traer todo de un tirón, y el incremental, pues con batches y basados en un ID que nosotros le definiremos, pues se va a traer batches. Y solamente se traería lo nuevo. ¿Hay nuevos registros? ¿Hay registros mayores que este identificador? Me los traigo. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de este conector? Que la integración es muy sencilla. Al final, simplemente configurándolo con la cadena de conexión JDBC y poniendo la query que quiero hacer, ya no necesito, no necesito nada más. Y otro de los beneficios es fiable, porque si falla, todo está registrado dentro de los offsets. Si falla lo que sea, puedo recuperarlo. Y es escalable. Yo podría definir más de una tarea y, por ejemplo, usando la función módulo, podría traerme simplemente los registros con un identificador concreto, ¿vale? Puedo paralelizar esas queries. Y ahora vamos a hablar del JDBC Sync Connector. ¿Cuáles son las características? Lo que va a hacer es, va a insertar y actualizar datos. Tiene también la capacidad de borrarlos. Lo que va a realizar es simplemente un upsert. Imaginaros, va a ir recorriendo todos los registros, el topic, va a ir cogiendo cada uno de los registros y lo va a convertir en una inserción en la base de datos. Si lo pongo en el modo upsert, lo que hará será una insert on conflict, pues me hará un update. Y también puedo hacer borrado. Igualmente, tiene una configuración flexible en la que yo puedo definir pues, cuál es la manera en la que va a funcionar.
Y es compatible con multitud de bases de datos. Al final es lo mismo, ¿no? Conecta por JDBC y va a lanzar esas sentencias. ¿Cuáles son los beneficios? Pues bastante parecido a Source Connector. Muy fácil de integrar, ¿vale? Al final, realmente lo único que necesito es configurar un JSON, va el topic del que tiene que leer, a la base de datos que tiene que ir y se encarga de todo. Consistencia de datos, como os decía, si esto encuentra cualquier tipo de problema haciendo una inserción, el conector va a fallar y se va a quedar ahí, ¿vale? Se me olvidó comentarlo anteriormente, pero Kafka Connect tiene una capa REST en la cual yo puedo monitorizar los conectores. Puedo saber cuál es el estado, puedo saber si están andando, si están caídos, y puedo actualizar su configuración. Por lo cual, su administración es bastante sencilla. Y es escalable. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un topic de Kafka y tengo 5 particiones, si yo defino 5 tareas, voy a tener 5 tareas a la vez insertando en la base de datos porque cada una de ellas leerá de una de las particiones del topic. Pues bueno, así quedaría nuestra solución para la carga inicial. Imaginaros que tengo una base de datos SQL Server, una MySQL, y al final lo que yo quiero hacer es una replicación solo en Postgres, ¿vale? Por un lado, pues lo que comentábamos, ¿no? Estoy consiguiendo agrupar diferentes tecnologías en una sola, por lo cual yo aquí podría hacer incluso queries usando la misma base de datos, pues de estos dos diferentes tipos de base de datos, ¿vale? Esta sería la solución para la carga inicial. Y ahora vamos a ver un ejemplo de configuración, como os decía, es bastante simple. No es más que este JSON. Este JSON yo lo posteo contra Kafka Connect y ya tengo un Source Connector que está andando y está leyendo de la base de datos y volcándome en Kafka lo que va cogiendo de la base de datos, ¿vale? Sería simplemente pues los datos de conexión y le indico el modo y le digo cuál es la columna que en este caso sería la que es incremental, ¿vale? Luego lo veremos en acción. Y esta pues sería la configuración pues, de un Sync Connector, como decía. Igualmente es bastante sencillo, en este caso pues le he puesto un paralelismo de 3, pero en el cual pues yo voy a simplemente los datos de conexión a la base de datos, de qué topic leo, cuál es el formato del nombre de la tabla en la base de datos y cuál es el modo. Como decía, pues tiene Upsert, pero también puedo hacer Insert, puedo hacer el auto. Esto es una opción bastante interesante, pero no la recomiendo para producción. Esto lo que va a hacer, esta opción de AutoCreate, lo que va a hacer es que si la tabla no existe en la base de datos destino, la va a crear directamente basada en el esquema. En el esquema abro, pues lo convertirá en una tabla y crea la tabla de base. Además también tenemos la opción de AutoEvolve. Si en la base de datos fuente yo añado una nueva columna, automáticamente el Sync Connector hará un alter en la base de datos y meterá esa nueva columna. Bueno, ya hemos hablado de la carga inicial. Vamos a ver cómo podemos mantener los datos sincronizados. Pues podemos usar Division, ¿vale? ¿Qué es Division? Division es un proyecto que fue creado por Red Hat y luego fue entregado a la comunidad y está respaldado por Confluent. Y lo que se basa es en el Chain Data Capture. Va a leer los cambios que se produzcan dentro de la base de datos, los va a leer desde la propia base de datos. Y vamos a usar de nuevo el Sync Connector. ¿Cuáles son las características de Division? Como decía, lee de un Chain Data Capture. Dependiendo de la base de datos, puede tener diferentes implementaciones. Por ejemplo, de MySQL, lo que hace es que lee de un bin log que va produciendo MySQL. Y de SQL Server, por ejemplo, lee de una base de datos específica, que es donde va almacenando los cambios. De unas tablas específicas, en esas tablas nos va volcando SQL Server todo lo que va ocurriendo, ¿vale? Como decía, tiene soporte para diferentes implementaciones. Se puede conectar a SQL Server, a MySQL, a PostgreSQL. Y nos asegura la consistencia y el orden. El Chain Data Capture, el formato que tiene el mensaje es que nos va a llegar un before y un after. Es decir, yo, si creo un nuevo registro, pues el before será vacío y en el after el nuevo registro. Pero si hay una modificación, pues tendré en el before y el after y veré qué es lo que ha cambiado. Y si hago un borrado, pues lógicamente el before contendrá el registro y el after pues estará vacío, ¿vale? Esto funciona cercano al tiempo real. Nos va a ir volcando
esos cambios de la base de datos nos los vais streameando, ¿vale? Los beneficios, como os decía, la captura de cambios es en tiempo real. La integración es muy sencilla porque simplemente configurando un JSON ya voy a tener un topic donde voy a recibir todos los cambios y es escalable y fiable. Si tenemos cualquier tipo de problema consumiendo de la base de datos, pues el conector fallará y tenemos que resolverlo. Bueno, pues esta sería la solución para mantener los datos sincronizados. Como veis, es muy parecido al anterior. Lo único que cambia dentro de la ecuación es que el extract lo vamos a hacer con Division, ¿vale? Porque el Chain Data Capture. No tenemos que hacer polling a la base de datos. Además, pensad, cuando yo leo con Division, es una manera mucho menos agresiva de consumir información de una base de datos, porque se alimenta del registro de cambio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la configuración de Division y igualmente, ¿no? Simplemente un JSON donde yo voy a indicar pues, las propiedades para conectarme a la base de datos y además pues, cuál es la base de datos de la que quiero estar observando esos cambios. El anterior era para MySQL y esta sería una configuración que voy a usar para SQL Server. Bueno, pues ya está bien de hablar. Vamos a pasar a hacer una pequeña demo, ¿vale? Para que veáis esto un poco en acción. Vale, estoy levantando un Docker Compose con todo, ¿vale? Con todas las diferentes aplicaciones que vamos a usar, ¿vale? Voy a usar un SQL Server, un MySQL, un Kafka Connect, Kafka, Postgres, un Schema Registry y vamos a tener una UI para poder ver las cosas de una forma un poco más visual, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si esto ya ha querido levantar. Ahí lo tenemos, ahí tenemos nuestro Kafka ya arriba, ¿vale? Ahora mismo, pues lo único que tengo es un broker y no tengo nada más, ¿vale? Aquí por otro lado me voy a ir abriendo las bases de datos. Aquí en el esquema público es donde esperamos que se vayan a crear las cosas, ¿no? Y esto lo podemos quitar. ¿Vale? Como os decía, la integración con MySQL es muy sencilla. Es decir, no hace falta hacer nada adicional. Pero para SQL Server sí que tengo que hacer toda esta creación y llamar a estas funciones para habilitar el CDC. Lo voy a ir ejecutando y ahora vamos a ir viendo los conectores al detalle. Vale, pues vamos a ir echándole un vistazo a los conectores que tenemos, ¿vale? En primer lugar, lo que voy a crear es un source connector, ¿vale? Voy a usar el modo incrementing y lo que vamos a hacer, nos vamos a conectar a la MySQL. Como podéis ver aquí, estoy usando algunos transformadores, ¿vale? En este caso, createKey va a meter el valor del campo order number, lo meterá como key, y estoy usando Abro, por eso especifico dónde está el esquema registry, ¿vale? Los vamos a postear y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Vale, tengo aquí ya mi conector que está andando y tengo ya aquí, automáticamente, pues me ha aparecido un topic que es JDBC Orders. Vamos a echarle un vistazo a ver qué tiene el topic. ¿Vale? En este topic lo que tengo son todos los registros que había en esa tabla order. Simplemente con haberlo iniciado, pues ha recorrido la tabla orders y me ha ido metiendo esos registros en Kafka. Ahora, ¿qué es lo que necesitaría para empezar mi replicación?
Pues un sync connector. ¿Vale? Como decía, muy simple. Le indico dónde está el topic, le indico el formato de la tabla. En este caso voy a guardar en public order JVC. Lógicamente le indico dónde me voy a conectar, en este caso a Postgres. Y lo vamos a... Aquí tengo la cadena de conexión y lo creamos. Vale, pues ahora ya directamente, como tenía el autocreate, ya tenemos aquí, que lo voy a dar a editar. Ya me he ido replicando los datos que tenía en el topic, que había cogido en este caso de un MySQL, me lo he ido metiendo dentro de Postgres, ¿vale? De la tabla orders. Entonces, vamos a editar aquí los datos. ¿Vale? Y ya vemos cómo automáticamente lo he registrado en MySQL y automáticamente me aparece en Postgres. Además, si me voy aquí al topic, me voy al topic, pues el JVC Source Connector ha cogido el nuevo registro que yo había creado. Vale, esto sería con JVC, vamos a hacerlo muy rápidamente con Division para SQL Server y para MySQL. Lo mismo, como veis, lo único que estoy haciendo es creando un fichero JSON, vamos. Vale, creo el mío de MySQL y voy a crear también el de SQL Server, de Division, ¿vale? Aquí os voy a mostrar algo interesante ahora en la parte del Sync Connector. Vale, esto se ha creado. Vámonos aquí a los topics. Como veréis, aquí tengo ya más topics. Estos topics que se han creado automáticamente cuando he creado el de Division es porque me está escaneando todo lo que hay en el esquema inventory. Y automáticamente me ha registrado todos los registros que hay ahí. ¿Vale? Y además, este replica my de customer, este viene de SQL Server, ¿vale? ¿Vale? Porque aquí he indicado que me incluya customers. Vale. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría la otra parte, que es lo que es crear los sync connectors. Vale. Voy a crear este para MySQL, en el que me va a estar simplemente, aquí tenemos un ejemplo de transformador, ¿vale? Ese transformador que veis ahí, extract new record, lo que va a hacer es que de esta estructura que os decía que está before y after, se quedará solo con el after. Porque el after es el que contiene lo que nosotros queremos hacerle after. Por eso es importante usarlo aquí. ¿Vale? Y vamos a crear el sync connector también para SQL Server. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué ha ocurrido aquí. Pues ahora tengo la tabla Customers de MySQL y la tabla Customer de SQL Server. Las tengo las dos ya en mi base de datos Postgres. ¿Vale? Vale, pues se está produciendo esta replicación. Podemos echarle un vistacete a qué es lo que tenemos en los topics para que os hagáis una idea. Por ejemplo, aquí en Customer, ¿vale? Esta es la estructura
que yo os comentaba. Cuando estamos streameando los cambios de The Division, la estructura del objeto, ¿vale?, contiene el after. Como es una creación, solo tenemos el after. Con la función que yo he indicado que ponemos en el single message transformer, al final lo que estamos haciendo es extrayendo esa parte al vuelo y lo que se está creando en MySQL, en Postgres, es esta entrada, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos probar aquí en la fuente de MySQL, si yo hago un cambio, efectivamente, aquí tengo el before, como os decía, el before y el after, ¿vale? Lo que ha sido el cambio es, le hemos cambiado un poco el email, pues ahora en Postgres, estos datos deberían haber sido replicados, ¿vale? ¿Vale? Automáticamente está en sincronización, ¿vale? Esto es real time, ¿vale? Cerca de real time. Bueno, pues ya hemos visto la demo y bueno, ya solamente me queda deciros la conclusión. La conclusión es muy simple. Hemos visto que como usando la tecnología hemos conseguido replicar bases de datos operacionales de una manera muy simple. Y nada más. Si tenéis preguntas... Buenas, tienes toda la información en la base de datos o bases de datos de al principio, luego en Kafka tienes todos los registros de las cosas que han cambiado y luego lo tienes todo unificado de cierta manera en la base de datos al final. Entonces tienes la información por tres o en Kafka se va borrando cada cierto tiempo. Sí. Realmente lo que queremos hacer, el objetivo... bueno, la pregunta es que... Sí, al final en Kafka se va limpiando el tema con... Claro. Tengo que repetir la pregunta porque es obligatorio. La pregunta que él hace es que teníamos la información en una base de datos fuente, de ahí la hemos cogido, la hemos metido en Kafka y de Kafka la hemos pasado a una base de datos que vamos a llamarla para el reporting operacional, ¿no? Entonces, tu pregunta es, los datos están por tres. Los datos en Kafka lo puedes manejar con el retention, ¿no? Tú puedes definir la retención de cuánto tiempo quieres tener los datos en Kafka. Eso es importante. Eso es una ventaja y un inconveniente. ¿Por qué? Porque si tienes cualquier problema, tú en Kafka siempre puedes reprocesar. Imagínate que tengo una mala configuración en mi base de datos destino y, adiós, le he añadido una constraint que no debería y me ha fallado todos los registros. Yo podría modificar esta base de datos destino, mover el offset del conector y decirle, lee del principio del topic y me reprocesaría todo, ¿vale? Otra de las cosas que puede pasar es que yo en mi base de datos operacional los datos los puedo guardar el tiempo que yo necesite para hacer el reporting, ¿vale? Para hacer el reporting. En la base de datos fuente, suponte que una base de datos de producción. Los datos estarán disponibles el tiempo que se defina desde el punto de vista de negocio. Pues mira, quiero tenerlo un año, quiero tenerlo X, ¿vale? Es una manera de poder, y tú en la base de datos operacional puedes tener los datos el tiempo que a ti te haga falta para hacer tus análisis. Perfecto, sin problema. Imagino que dentro de Workshop tenéis muchas bases de datos. Unas tenéis en MySQL, otras en Elastic y demás. Al final estoy utilizando solo una base de datos final centralizada. ¿Por qué lo planteáis de esa manera? Imagino que es principalmente por usabilidad, facilidad, ¿no? Pero si al final utilizáis Elastic es por una razón como base de datos, otra estáis utilizando MySQL, otra Mongo, etcétera. Al final estáis subiéndolo todo a Postgres, en este caso como ha hecho la demo. Claro. ¿Tiene eso sentido a la hora de trabajar con los datos? Algunos los tendréis en JSON, otros no, no lo sé. Claro, bueno,
repito la pregunta. Sí, me pregunta que tenemos diferentes bases de datos fuentes, que por qué al final lo hemos hecho todo en una base de datos común, ¿vale? Lo primero es lo que explicaba, es para poder hacer de una manera sencilla análisis de datos que son cross-product, ¿vale? Y de tener de una manera centralizada esta información, ¿vale? Si yo imagínate que yo tengo un sitio donde guardo perfiles de usuario, en el otro lado guardo compras. Son dos bases de datos que no se entienden entre ellas. Yo podría llevarle a una base de datos común y luego puedo hacer esa unión de datos más sencilla. Lo que tú dices es un muy buen punto porque, claro, lógicamente, desde la base de datos fuente, los formatos de los datos no van a ser los mismos. Pues ahí es donde yo, si soy capaz, puedo usar Single Message Transformers para convertirlo en un formato que sea común para todas. O si necesitara algo más complejo, pues ya tendría que hacer una pipeline en Apache Flink o lo que fuese, ¿vale? Pero esa es la idea, ¿no? Tenerlo todo en una base de datos común porque al final piensa que los usuarios de esa base de datos común lo que les interesa es tener todos los datos agrupados para poder hacer cualquier tipo de reporting. Vale, vale. Tiene sentido porque la finalidad que la van a usar. Y luego la otra preguntilla, no quiero extenderme mucho, es, ¿habéis planteado otras maneras de poder hacer este reporting? Es decir, existen muchos temas de observabilidad, porque al final lo que quería es entender vuestro sistema, cómo está funcionando, número de usuarios, número de ventas, número de usuarios que se han ido, etcétera. Todo eso lo podéis hacer a través de métricas, parseando un log. No me gusta tanto, pero existen otros mecanismos, porque todo lo que montáis con Kafka al final necesitan muchos nodos, muchos pods para todo eso, mucha memoria duplicada. ¿Lo habéis planteado hacerlo de otra manera? A ver, ya te digo, esto la finalidad al final, los que lo van a usar son analistas, son personas que lo que van a hacer es reporting de SQL y al final lo que van a hacer es crear reportes. Pero sí, esto también se podría alcanzar con métricas. Lo que pasa es que esas métricas, para mí, tienen un sentido más a nivel sistémico. Lo que estamos aquí, a lo mejor, la idea es de hacer análisis más desde el punto de vista de negocio, ¿vale? Donde tú puedes, déjame un momentillo más, donde tú puedes hacer, imagínate, yo lo que estoy aquí es creando unas tablas bases, ¿vale? Yo sobre esas tablas puedo luego hacer agregaciones de información y puedo tener vistas holísticas y crear un time series lo grande que yo quiera. Lo que tú dices está muy bien para coger esos eventos que me van a poder hacer análisis, pero si yo quiero hacer una agregación y tener una vista holística de los datos que ha hecho una persona toda su vida, eso no, tenerlo en una time series en métrica es un poco más complejo. Con esto sí lo tengo. Y claro, como te decía, los usuarios que al final son analistas, al final quieren todo. Quieren tener la visión desde el día 1 de lo que este producto se puso en venta en 1984, cuántas veces se ha vendido cada mes. Y eso es complicado. Entonces, por eso es interesante tenerlo ahí, para poder crear esta vista holística de todo. Muchas gracias. Hola, Juanlu. Muchas gracias por la presentación. Mira, la pregunta es sencilla. ¿Se podría añadir un data lake fácilmente a este diseño que hemos visto de ejemplo? Sí, por supuesto. Me pregunta Pedro que si podríamos añadir un data lake a este diseño que hemos planteado. Por supuesto, de hecho nosotros lo usamos. Tenéis que ver una cosa, al final, lo repito mucho, ¿no? Pero al final, cuando yo tengo un source connector y me mete los datos en Kafka, yo puedo definir tantos sync connectors como yo quiera. Puedo definir un sync connector para que me lo meta en una base de datos, pero puedo definir un sync connector para que me lo guarde en HDFS y tener ahí un lake. O que me cree una tabla en Iceberg o lo que sea. Pensá eso. Al yo coger los datos y meterlo en Kafka, lo tengo en un sitio que desde ahí lo puedo coger y ponerlo donde yo quiera, usando un conector o si necesitamos algo más complejo, usando una pipeline de transformación. Nosotros, de hecho, metemos los datos en el lake porque luego hacemos análisis de calidad de datos en la cual confrontamos lo que tenemos en la base de datos final con lo que hemos ingerido. Eso es algo que hacemos nosotros. Muchas gracias. Pues nada, chicos, muchas gracias por atender. Y nada, tenemos un stand ahí de The Workshop y luego tiene Rafa una charla a la 1. Os invito a que vayáis a verlo. Pues muchas gracias.